El nacimiento del primer hospital que hubo en la ciudad de Mérida se gestó en el año de 1550, durante el gobierno del primer alcalde mayor, don Gaspar Suárez de Ávila, cuando la idea tomó forma y se hizo realidad. La construcción duró algunos años, según puede colegirse por una lápida que lleva la siguiente inscripción: se erigió y dedicó a este hospital el 18 de mayo de 1562. Conforme a las costumbres de la época, no se concebía la existencia de un hospital sin capilla. Dicha capilla hasta hoy existe en el lugar donde se cruzan las calles 61 y 58, con su pórtico de piedra labrada sobre la calle 61, frente a un costado de la Catedral de Mérida. Por la misma época, don Diego García de Montalvo comenzó a construir una iglesia o ermita al oriente de la ciudad para que fuera monasterio de recolectos, y la donó a los religiosos de la Orden de San Francisco, recibiendo el nombre de Iglesia del Tránsito de la Madre de Dios o Iglesia de la Mejorada, funcionando como hospital y convento hasta el año de 1821, en que los hermanos juaninos fueron expulsados por orden de las Cortes españolas. Funcionó solo como hospital y hasta después de la independencia del trono español regresó el control a los juaninos y comenzó a llamarse Hospital General de San Juan de Dios en el año de 1832. Al año siguiente, durante el gobierno de Tiburcio López y Constante, se fundó la Escuela de Medicina y el hospital fue destinado para las prácticas clínicas de los alumnos. En el año de 1862, el doctor Agustín Orán y Escudero promovió ante el gobernador licenciado don Liborio Irigoyen Cárdenas que el Hospital General fuera trasladado a otros sitios menos céntricos, y el escogido fue el antiguo convento franciscano de la Mejorada, que prácticamente ya estaba abandonado, y allí estuvo hasta el año de 1906, en que fue trasladado al amplio lugar que hasta hoy ocupa en el rumbo poniente de la ciudad. Por esta época funcionaban los servicios de cirugía, obstetricia y medicina, practicándose operaciones simples, externas y algunas mutilantes. Después vino una nueva época, nuevas luces alumbraron al mundo con el penúltimo decenio del siglo XIX. Y así, en la gloriosa época de la asepsia y de la antisepsia, vinieron los atrevimientos de la cirugía en el año de 1895 por primera vez en el hospital. El doctor Saturnino Guzmán Cervera practica una laparotomía en la persona de un sirio libanés con perforaciones intestinales causadas por arma blanca, salvando la vida del herido. Después del fallecimiento del doctor Agustín Orán, acaecido en septiembre de 1884, el Hospital General cambió el nombre para perpetuar la memoria de tan ilustre médico. De 1886 a 1889, la dirección del hospital estuvo encomendada al doctor Augusto Molina Solís, y anteriormente y durante varios años al doctor José Dolores Patrón Peniche. La actuación de ambos fue meritoria. El doctor Molina Solís desempeñó una labor beneficiosa para el hospital y para la enseñanza. Supo escoger a sus colaboradores y supo crear un ambiente de disciplina y de adelanto, logrando de esta forma que el hospital y la Escuela de Medicina comenzaran a labrarse la fama que llegó a tener bajo su sabia dirección. Uno de los más famosos cirujanos mexicanos de la época porfiriana, el doctor Aureliano Urrutia, se formó en el viejo hospital. Quiso el destino que Urrutia viniera a Mérida como médico del batallón que se alojaba en el cuartel de Dragones. Llegó a sus oídos la fama y el prestigio del doctor Guzmán Cervera. Hizo amistad con él y en lo privado fue su discípulo, recibiendo de Guzmán lecciones de cirugía sobre el cadáver y en vivo. Allí se hicieron cirujanos el doctor José Patrón Correa, el doctor Manuel Buenfil, el doctor Eduardo Gutiérrez, Alonso Gasque, el doctor Alberto Berrón, el doctor Eduardo Aldana y otros discípulos del inolvidable maestro Guzmán. Allá, en el viejo hospital, se hicieron las primeras traqueostomías en los casos de difteria laringia, pero es justo consignar que la primera que se hizo en Mérida la hizo el doctor Saturnino Guzmán en una casa del barrio de Santiago en la persona de una niña casi moribunda y se salvó de morir asfixiada. En el año de 1887 vino a marcar el inicio de una nueva época para la cirugía en Yucatán, con la llegada del doctor Saturnino Guzmán Cervera, quien después de graduarse en Mérida se fue a París. Después hizo sus estudios en dicha facultad para obtener el título y luego pasó a Berlín y a Viena para asistir a las clínicas de los cirujanos más famosos de esas ciudades. En Viena tomó clases particulares del doctor Billroth, en esa época considerado como el cirujano número 1 de Europa. Tuve la suerte, decía Guzmán, de estar en París cuando la cirugía estaba naciendo.
en esa época en que el médico inglés Lord Lister, aplicando las teorías del gran sabio francés Louis Pasteur, hizo el milagro de llevar la cirugía hasta las alturas no sospechadas hasta entonces. Así es que al llegar a Mérida el doctor Guzmán con tan vasto raudal de conocimientos, sus primeras operaciones fueron calificadas como atrevidísimas. Trajo de Europa su instrumental quirúrgico que le permitió hacer de práctica corriente muchas intervenciones no realizadas hasta entonces en nuestro medio. Hay documentos que atestiguan los éxitos obtenidos por Guzmán en la práctica de laparotomías, como la magnífica tesis del doctorado del doctor Alberto Berrón Guerrero, que versó sobre las heridas penetrantes del abdomen. En 1889 se hizo cargo de la cátedra de Clínica Médica en la Facultad de Medicina y del servicio correspondiente en el antiguo Hospital de Mejorada, implantando el estudio completo del paciente y elaborando la historia clínica. En las condiciones deplorables de nuestro antiguo hospital comenzó el doctor Guzmán su enseñanza quirúrgica, combatiendo perjuicios y despertando inquietudes juveniles y transformando el medio en el centro de la cultura quirúrgica. En 1891 obtuvo por oposición la cátedra de Clínica Quirúrgica con el tema de la sutura médica de los huesos. Transformó la sala de operaciones del hospital e implantó la cirugía aséptica. Efectuó la primera operación de apendicitis y en 1894 la primera laparotomía con resección y sutura de intestino. Al pasar el Hospital Orán a su nuevo local en 1906, prosiguió sus enseñanzas formando a los cirujanos de esta nueva escuela hasta que en 1931 se retiró de la docencia activa. La Academia Mexicana de Cirugía recién fundada lo acogió como miembro en 1936 con su trabajo de ingreso titulado Prolapso rectal irreductible y además fue declarado decano de los cirujanos de la República. Poco después, el Círculo de Estudios Médicos de Mérida le rindió homenaje. Manifestando deseos de seguir activo, fue nombrado asesor de cirugía del hospital y dedicó parte de su tiempo a escribir ensayos históricos como breves apuntes sobre la historia de la medicina y cirugía en Yucatán desde el año de 1888, Historia de mi viaje a Europa, la fundación de la cirugía en Yucatán, Historia de la anestesia. Cuando falleció en el gran salón del nuevo edificio de la Facultad de Medicina, recibió los honores póstumos.